Os doy la bienvenida a Mundo Espiritual, un canal de información sobre el universo humano, tanto el plano terrenal y qué hacemos aquí, cuál es nuestro propósito como ser humano terrenal y cómo funciona y de qué consta ese universo del alma humana en el que estamos viviendo y del que somos parte fundamental porque pertenecemos y nos pertenece. Para empezar esta serie voy a hablar del universo, de la constitución de nuestro universo, del universo del alma humana. ¿De qué consta el universo? El universo es globalmente como un círculo en el que dentro tiene todo, está llena de energía, de frecuencias, de vibración que componen los distintos planos. Lo mismo que una escala cromática va del negro al blanco y todos esos colores que tienen que ver con el rosa, magenta, el amarillo, el verde, es decir, toda la gama cromática que se incluye en ese universo, en esa vibración, porque los colores, como veremos más adelante, también son vibración. Ese círculo lleno de energías está compuesto, está regido por el alma humana. El alma humana es una esencia que tiene una frecuencia de vibración. Esa frecuencia es lo que da la vida, porque la vibración es energía en movimiento, y la vida es un movimiento que en el alma es un movimiento perpetuo. Y el movimiento y la vida lo que crea es siempre está siempre una fase de expansión y de desarrollo. Ese universo, ese círculo universal es como el mundo, es decir, nuestro globo terráqueo. El globo terráqueo dentro del universo sería la parte intermedia, ¿no? Es central, que tiene que ver con esas energías condensadas y concentradas que crean la materia, y en ese universo lo que tenemos son luego los planos más agudos o ascendentes y los planos más graves o descendentes. Sería aquello que en el universo está concebido como nos han enseñado a través de la religión, que hablaríamos de ese cielo y de ese infierno. Y en medio está la tierra creando ese punto de desarrollo donde el alma viene a experimentar la vida como proceso de aprendizaje y de crecimiento para ir transformando, amplificando y que el alma suba o baje dependiendo de la frecuencia en la que se vaya expandiendo. Por lo tanto, nuestro universo consta de diferentes frecuencias que son como las etapas en las que o tenemos la oportunidad de ir desarrollándonos. Entonces, como alma humana, el alma humana es una esencia única porque tiene un tono de vibración único. Pero ese tono de vibración, esa unicidad, lo que hace es conectar con la frecuencia vibracional de ejemplo, es decir, arquetípica, en la que vibramos porque es el plano que nos va correspondiendo. El alma humana cuando nace como igual que nace una semilla. Es decir, una semilla contiene en ese ADN aquello que con el proceso de desarrollo va a llegar a ser. Nosotros funcionamos como alma humana de la misma manera, con la diferencia de que nuestro crecimiento y nuestra evolución y ese ADN no está tan cerrado. Es decir, es más una oportunidad de movimiento entre esas
escala frecuencial en esos movimientos que nos podemos mover hacia arriba o hacia abajo, depende de lo que vayamos escogiendo, las decisiones como alma y las impresiones que vayamos viviendo y cómo vamos viviendo ese proceso de aprendizaje. Pero hoy nos vamos a centrar, vamos a ir por partes, porque evidentemente hablar de un universo álmico es hablar de muchas cosas, y vamos a ir por puntos pequeños para que podamos integrar toda esa información. El universo del alma humana, arriba del todo, en ese concepto que tenemos como de cielo, porque es aquello con una frecuencia de vibración más aguda, sería esa nota lo más alta posible, ¿no? Esa nota aguda muy arriba casi, que no, ni se oye, sería ese color blanco puro. Ahí el arquetipo del alma humana se refleja en esas almas que son los arcángeles, que son almas que son esencias puras. Un arquetipo es nuestro ejemplo para que tengamos esa muestra de dónde está esa pureza del alma, en que evidentemente cada arcángel, cada alma como esencia es única, pero están en el mismo plano frecuencial, que es ese plano agudo, blanco, que está muy arriba. En ese plano blanco, dijéramos, blanco lo pongo porque es la parte más opuesta a lo que sería el color negro o la densidad. Entonces, arriba del todo están los arcángeles. ¿Quiénes son los arcángeles? Como digo, los arcángeles son esas almas que ya nacieron puras, y eso no significa que no evolucionen, pero al ser ya una referencia, un arquetipo, no necesita hacer un proceso como el nuestro, es decir, un proceso de crecimiento como mucho más amplio. Crecen más despacio porque crecen desde una plenitud ya. Entonces, los arcángeles, como digo, es el arquetipo del alma humana, esa esencia que da esa nota pura, afinada, es decir, ese color puro también, y por lo tanto es un ejemplo, un foco de luz que ilumina nuestro camino ascendente. Los arcángeles son el concepto de maestro, maestro también con la esencia arquetípica. Es decir, el maestro es aquel que ya tiene una máxima sabiduría, y digo arquetipo porque no todos los maestros aquí en la tierra, no cualquier persona que tenga el título de maestro, es sabio. Sí que tendrá evidentemente unos conceptos aprendidos. Yo estoy hablando de lo que es el concepto arquetípico de maestro. El maestro es aquel que ya tiene en sí una sabiduría plena, y por lo tanto su dedicación es a guiar a aquellas almas que están en proceso de expansión, de aprendizaje y por lo tanto de crecimiento, de alcanzar esa sabiduría, y nos guían como un consejero que nos pone aquellos deberes, aquellas experiencias necesarias para que nuestra alma se desarrolle. Eso es lo que hace el arcángel. Pero el arcángel, como es una esencia tan pura, tiene una frecuencia tan arriba, tan alta, que nosotros como almas tan inexpertas, vamos a decir, tan todavía como en esa fase bebé, nos cuesta mucho, porque estamos como tenemos muchos planos por en medio, de muchas notas, muchos colores, dijéramos, muchas frecuencias, y cuesta mucho que la energía del arcángel
pueda tocarnos directamente. Pero sí que están allí emplazados, observándolo todo y creando con su energía toda esa gama, y ahora sí, de ángeles que están en esa frecuencia, en esa, vamos a poner, es como un túnel ascendente, ¿no? Un túnel o un camino etéreo ascendente en el que cada arcángel crea una luz, y esa luz que tiene fases, ¿no? Pues en los planos más inferiores de la misma frecuencia sería como las notas musicales. Se puede dar un do bajo y un do alto, pero a partir de ese do alto se puede crear otro do alto, igual que a partir de ese do bajo se puede crear otro do bajo. Es decir, hay una escala de una vibración en la que se van dando cada vez más agudos o más graves, dependiendo de dónde se sitúe la frecuencia de la nota. Esa escala que sería también como los colores, esa escala cromática que va del negro más oscuro, pero también tenemos gamas de grises, de marrones. Es decir, claro, en esa densidad también hay frecuencias, ¿no?, que ascienden, igual que arriba frecuencias que descienden. Por lo tanto, los arcángeles sería la nota o color más puro, que estaría en un lado, en cada lado opuesto, en el caso de los arcángeles, en ese lado más ascendente o agudo, y allí tienen poco a poco todas esas almas que son los ángeles, que hacen realmente la función de maestros, que ya nos toca más directamente. Los arcángeles son los maestros de maestros, y los ángeles son los maestros de esos aprendices a maestros que somos nosotros. Entonces, cada arcángel evidentemente tiene una función, pero una función que tiene que ver con el alma humana. Es decir, funcional, ¿no?, es como ese arquetipo paternal, como la energía masculina pura, porque los ángeles tienen una energía masculina, no tiene nada que ver con la sexualidad, tiene que ver con el concepto energético. Los arcángeles tienen la energía de vibración masculina, que tiene que ver con la acción, con la guía, con el maestro. Entonces, esos arcángeles tienen como se dice, ese ejército, ¿no?, de ángeles, y los ángeles ya sí que son esas almas humanas que han pasado por un proceso en la vida, una experiencia humana en la tierra, y que han llegado a su proceso de madurez, y por lo tanto no necesitan seguir aprendiendo en este plano más bajo terrenal de la estructura, y siguen su crecimiento mientras hacen su función. Es decir, un maestro sigue aprendiendo siempre, aunque ya tenga la sabiduría, porque aprende de ese trabajo que realiza. Pues los ángeles hacen lo mismo, es decir, nos enseñan, pero al conectar con esas almas que están en proceso de aprendizaje, conectan con lo que mueve nuestro universo, que es el amor. Nuestro universo, nuestra alma humana, tiene su crecimiento y su expansión con conexión a lo que es la frecuencia de vibración del amor. El universo humano, como digo, ese círculo, no la Tierra, que también, sino el círculo entero de crecimiento, ¿no?, y de fluidez humano, tiene que ver con el amor puro. El amor puro, que evidentemente tiene dos lados para que podamos hacer ese crecimiento. El lado del amor puro y el lado pues vamos a poner desamor o odio también puro. ¿Por qué? Porque en esa tensión es donde
se crea ese movimiento, esa vida, y se crean esos caminos ascendentes o descendentes en el que se mueve nuestra alma para aprender a construirse. Por lo tanto, esos ángeles que hayan pasado esa misma experiencia, es decir, han vivido en la Tierra y por lo tanto tienen una frecuencia de vibración más cercana aquí y no tan alejada como un arcángel, que es la pureza en sí misma, el arquetipo, son los que nos permiten conectar y poder atender todas esas señales con mayor rapidez que lo haría un arcángel. Porque claro, quiero que veáis ese círculo. Si los arcángeles están en el plano superior y nosotros estamos en el medio, aunque evidentemente ese canal está abierto, claro, la energía del arcángel tiene que ver con la pureza. Si nosotros vibramos en un plano, claro, más bajo, no llegamos arriba. En cambio, los ángeles sí que pueden darnos, ¿no?, esos toques porque están más cerquita de nosotros. Evidentemente, también en esas fases, en esas frecuencias de vibración en las que está constituido el universo, claro, también hay grados de ángeles, depende de su alma, depende de esa semilla, o vamos a poner ADN, ¿no?, de aquello en expansión que tiene que llegar esa alma humana. Entonces, en ese crecimiento, esos ángeles han experimentado pues vidas más largas, existenciales aquí en esta realidad, o a veces solo han venido 4 veces, depende del ángel. Y por lo tanto algunos estarán mucho más cerca de los arcángeles y tendrán una vibración más alta, y hay otros ángeles que tienen una vibración, una frecuencia más baja, y por lo tanto son esos guías espirituales que caminan de alguna manera a nuestro lado para ponernos por delante todas esas tareas, esas experiencias que nuestra alma ha venido a experimentar para poder realizar su crecimiento de desarrollo y de evolución. Así es como funciona la primera mitad, ¿no?, de la Tierra, o de la frecuencia de estructura terrenal hacia arriba. Pero nuestra evolución, lo que nos da la vida, el movimiento puro, tiene que ver también con la tensión entre contrarios. Es decir, que igual que hay una mitad aguda, hay una mitad grave o inferior. Y allí está exactamente igual que si en un círculo lo doblamos por la mitad. Imaginaros que ese círculo fuera como de papel. Si nosotros cogemos un círculo, ese papel, y lo doblamos, lo que tenemos es un medio círculo, ¿verdad? Es como un medio sol. ¿Por qué? Pero es un medio sol, un medio círculo, que es, cuando se superponen, son unidos perfectos. Es decir, no hay nada más superior o inferior. ¿Por qué? Porque en ese círculo todo es puro movimiento, y la tensión que hay entre el lado más agudo y el lado más grave es esa escala cromática, como los colores, que son frecuencia, de una frecuencia de vibración, como el sonido de las notas musicales también, que tienen un color, se dice. ¿Por qué? Porque también tienen que ver con esa frecuencia. Todo nuestro universo, incluso nosotros, tiene que ver con la energía que emanamos a través de la frecuencia que emitimos. Y esa frecuencia es energía, y esa energía es movimiento. Y ese movimiento puede ser ascendente o descendente y forma parte del mismo universo. Lo superior y lo inferior simplemente son emplazamientos o estados, ¿no?, en esas fases en las que se constituye el universo. Lo mejor y peor, como el concepto que tenemos nosotros, no tiene sentido, sino que lo mejor siempre es ese conocimiento de dos lados de las cosas, para poder tener esa sabiduría
que conlleva ese punto medio. Y nuestro aprendizaje y el universo y el movimiento de nuestro universo funciona así. Por lo tanto, en ese punto de equilibrio medio, lo que tenemos por debajo es exactamente las mismas fases, las mismas frecuencias, pero en tonos más graves. Así que tenemos esos guías espirituales más densos, con esos colores más oscuros, ¿no? que van bajando hacia abajo hasta encontrar esa profundidad, esa densidad, esa oscuridad, que es ese negro, esa sensación de densidad que incluso toca ese vacío. Y ahí también hay arcángeles. Es decir, ahí hay esos arcángeles, pero oscuros, porque son densos. Y que tienen que ver con toda esa parte dolorosa, ¿no? Tiene que ver con el sufrimiento del alma humana, con ese proceso de dolor, de rabia, con esas energías que existen y que a veces, muchas veces emanamos, que tiene que ver con el rencor, con la envidia, que tiene que ver con la rabia, con la culpa. Es decir, todas esas frecuencias que nos dan nuestras emociones, porque como digo, vibramos en el amor. El amor que también tiene que ver con el desamor. El amor y el odio tienen que ver con la misma línea, solo que uno está en un extremo y otro está en otro, pero tiene que ver con el mismo camino, pero podemos tomar lados distintos. Y el proceso de aprendizaje en este universo, cómo funciona del alma humana, es el equilibrio entre las tensiones. Por eso digo los puntos medios. Los puntos medios no es que todo el mundo tiene que estar arriba, porque es lo bueno, lo perfecto, lo puro. Hacia abajo también hay purezas, solo que de otra manera. Y eso sí que tiene que ver con el libre albedrío. El libre albedrío es que, como todo en el universo, en nuestro universo humano, tiene que ver con ese conflicto o tensión entre ambos lados. Y jamás ningún alma está en ese crecimiento en un lado o en otro, hasta que no ha llegado en ese universo a crear en su libre albedrío ese estado de sabiduría, de plenitud, que también puede estar abajo esa plenitud, de plenitud, y ya tiene su emplazamiento para hacer de equilibrio entre ambos lados. Por eso la parte de la mitad inferior es igual de necesaria que la parte superior. Si todo fuera hacia un lado, es decir, si todo fuera ascendente, el lado contrario dejaría de existir. Y eso es lo mismo que cuando tenemos por esa balanza. El universo es una balanza perfecta que tiene el equilibrio entre un lado y otro. Si pongamos que aquí está el blanco y lo que nosotros entendemos como positivo, ¿por qué? Porque el lado blanco es más suave, tiene que ver más con la sensación de crecimiento, la sensación de expansión, de plenitud, de belleza, de calma. Claro, si todos simplemente fuéramos hacia allí y estuviéramos en ese estado de calma, cuando todo pasara hacia ese lado, ¿qué haría la balanza? Se iría desequilibrando. Entonces ese lado, esa descompensación, ¿qué haría? Que se quedara, el universo se cayera hacia un lado, es decir, se quedara cojo. Además, lo que es la plenitud o el estar en un lado, en un lugar determinado, sin esa tensión, sin esa parte de evolución, llegaríamos a lo mismo que hace una fruta madura, que cuando llega a su máximo exponente o plenitud, esa manzana, esa pera, ese plátano que dices, wow, está en su punto exacto. ¿Qué viene después? Viene que si no se devuelve eso, si no
si no nos lo comemos para transformar ese plátano en esa sustancia, en ese alimento que hará que nuestro cuerpo siga en funcionamiento, si no hacemos eso, el plátano no sigue existiendo plenamente en ese estado de confort, de comodidad, de plenitud, sino que empieza ese proceso de descomposición, ese ir deshaciéndose, esa podredumbre que al final termina desapareciendo igual, solo que pues bueno, de una manera distinta, porque vuelve a la tierra, se descompone, y entonces eso también sirve pues de alguna manera de alimento, de semilla, para que puedan seguir, ¿no? Si pueda seguir la vida en la tierra. Nosotros funcionamos a un nivel macro exactamente igual. Es decir, el concepto del estado de plenitud, de que todo tiene que ir a un lado, porque hay que evitar el otro, no es correcto, sino que en ese camino, en ese un poco ir y venir y en ese aprendizaje, los dos lados son necesarios. Y hay almas que vibran más hacia las cosas densas y graves porque en esencia disfrutan más con esa sensación de victimismo, de sufrimiento. Tienen ese punto de felicidad ahí. Y evidentemente también hay almas puras que han nacido con esa densidad y que están ahí para hacer ese contrapunto y darnos la oportunidad de crecimiento. Por lo tanto, el universo humano, ese concepto de totalidad o de Dios, tiene que ver con todo el círculo completo. Dios es todo. Por eso se dice que Dios es todopoderoso. Y tenemos que deshacernos de ese concepto erróneo de que hay que aniquilar un lado porque no nos gusta, porque tiene que ver con el sufrimiento, y nos debemos quedar solo en el otro. Pues entonces lo que haríamos es ir hacia la decadencia, hacia la muerte y hacia la destrucción del universo. Así que entendamos que el universo, que el concepto de Dios es todo. Y ese todopoderoso implica que todo está dentro del círculo. Porque no tendría sentido que pensáramos que existe un Dios todopoderoso que solo rige el lado puro, bonito, la pureza, lo blanco. Y si fuera todopoderoso, ¿por qué no aniquilaría directamente al otro lado? Porque si Dios todo lo puede, significa que podría destruir, aniquilar con un suspiro, porque es quien creó, ¿no?, ese universo. Según las escrituras, Dios creó el universo, nuestro universo humano. Por lo tanto, ¿para qué crearía un lado? No tiene sentido, porque el sentido, la realidad, es que ese círculo, esas dos caras de la misma moneda, están para poder hacer como almas humanas, que estamos en proceso de crecimiento y de expansión, nuestra evolución. Y que a veces a través del sufrimiento podamos también experimentar la plenitud de la alegría, la felicidad. Si no se ha atravesado el dolor, no se puede dar tampoco, porque sería algo hueco o vacío, porque no habría tenido un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, entendamos que el universo es todo y que nuestro crecimiento tiene que ver con el ir y venir en ese dolor y en esa felicidad y en esos puntos medios. A veces un poquito de esto, a veces se mezcla, que a veces sí que nos vamos a un infierno y también a veces tocamos el cielo, pero básicamente lo que hacemos es movernos por esos puntos de subida y bajada menos extendidos, ¿no?, en nuestra rutina, en nuestra realidad, que nos dan esas experiencias positivas o negativas en nivel micro para que podamos aprender. Así que el universo en esa totalidad tiene que ver con que Dios es todo
que nosotros estamos en un punto medio siempre, es decir, en ese punto entre lo de arriba y lo de abajo, y nuestra experiencia como almas humanas en la Tierra es ir caminando por esas ambivalencias, esos opuestos, generando ese crecimiento, esa vida, para poder disfrutar plenamente de toda la gama cromática emocional y podamos crecer y llegar a esa sabiduría y tener ese gran universo dentro de nosotros. Espero que os haya ayudado este trocito de aprendizaje y sabiduría canalizada. Os invito a que si tenéis preguntas o reflexiones o comentarios, siempre que sean con respeto, porque todos los lados evidentemente entran aquí, todo es permitido, siempre que se haga con respeto. Comentad lo que queráis, preguntad lo que queráis y yo con mucho gusto os responderé. Y os espero que sigáis en la línea de aprendizaje y a partir de aquí podáis ver todos los vídeos que iré colgando cada semana, perdón. Cada semana iré colgando estos vídeos dando parcelas. Vamos a hablar de todo lo que es el universo humano, de todo. Hoy hemos hablado de cómo se estructura todo lo que es el universo y poco a poco iremos tocando temas más concretos que tienen que ver más con nuestro proceso de almas humanas de aprendizaje conectadas con ese universo, evidentemente. Y también hablaremos más adelante de esa existencia de otros universos paralelos, distintos, que tienen otro tipo de conducta, tienen otro tipo de desarrollo y de crecimiento y por lo tanto que no tienen que ver con el alma humana, sino que son esencias de tipos diversos. Para que veamos que sí, no estamos solos, pero lo más importante es conocernos primero a nosotros mismos y crecer como almas humanas y centrarnos en el aquí y ahora, conectados a ese proceso de evolución para que sigamos sumando en ese equilibrio universal. Gracias por escuchar, gracias por absorber y espero que también podáis integrar porque el aprendizaje individual es la suma global.